puesta en marcha de la Cinemateca de Archivos de Imagen Nacional, SINAI. Bueno, voy a contar un poco la historia de la mesa. A mí, a partir de la relación con Fernando Amadeo, que bueno, todos lo conocen, es docente de la UNA, de la UBA, es investigador del sector cultural, a partir de que fue nombrado al frente como director de la SINAIM, me pareció que hacer era un lugar bastante adecuado para hacer algunas preguntas, para conocer en cada proyecto, cuáles son las perspectivas de trabajo, el futuro de la Cinemateca. Es un tema que para nosotros siempre fue central, el tema del archivo, y cada vez lo es más, ¿no? El mismo Jacques Derrida dice que la cuestión del poder y del archivo van siempre juntas, ¿no? Es decir, que no hay una cuestión, no se puede pensar el poder sin pensar el archivo y lo político como red pública. En ese sentido, a mí me parece también que la cuestión de los archivos es crucial, marca tanto cuestiones de poder, de saber, cuestiones en relación con las leyes y mismo con los cuerpos. De hecho, en los últimos tiempos se han multiplicado las ficciones en las cuales nuestra vida es básicamente un sucedáneo o un efecto del archivo, ¿no? Pienso en Black Mirror por un ejemplo popular, pero podemos pensar en nuestra propia vida y en el modo en que nosotros nos relacionamos con nuestro celular, con Google, con WhatsApp y todos aparatos que de alguna manera van archivando todo lo que hacemos y van hacia un lugar que muchas veces no sabemos exactamente dónde está, pero que existe, lo puedo asegurar. Como yo decía, que el celular es como una pulsera virtual, ¿no? ¿Cómo se llama la pulsera que llevan los presos? Por suerte no lo sé. Es una pulsera de seguimiento, ¿no? Cuando si vos cometés un delito, el celular se convierte en el archivo de todo lo que hiciste en los últimos tiempos. Así estamos, ¿no? Pero además de eso, de esa, digamos, inflación, si quieren, del archivo en nuestra vida cotidiana y esta presencia tan fuerte también, para nosotros es el sentido clásico del archivo sigue siendo muy fuerte, ¿no? Como lugar de consignación, de preservación, de acceso y de investigación. Y en este sentido me parece que en los últimos tiempos ha habido muchos cambios y los cambios han sido muy fuertes, sobre todo en la crítica de cine. Es decir, cada vez más el crítico de cine es un archivista, cada vez más entra a los archivos con ese principio benjaminiano de dar una historia con rapelo, de ver cómo poder dar con la clave de interpretación y también con descubrimientos, hallazgos, ¿no? Conexiones que no estaban hechas, y ese lugar es el archivo. Los que veníamos investigando hace mucho tiempo, así que somos más viejos de alguna manera, sabemos la odisea que era ir a los archivos, y también sabemos el descuido que había en los archivos, ¿no? De hecho, en una institución muy importante, uno iba y veía una película, los archivos de una película que investigar quedaban un sobre con todos los artículos reportados ya, ¿no? Así, digamos, estaba todo masticado y de una manera que uno no podía a veces poner en cuestión, ¿no? Y en ese sentido me parece que ASAECA ha hecho varios movimientos importantes. Salió un libro ya hace 2 o 3 años sobre los archivos disponibles en la Argentina, cómo de acceder, no dónde estaban, dónde venían. Ese libro, no sé si tiene 3 años o 4 años, pero ya está totalmente desactualizado porque el crecimiento de los archivos ha sido muy fuerte también en los últimos años. Pienso sobre todo en el cine mudo, ¿no? En la revista Videomatografías, en la Portelolo, que realmente hace un trabajo impresionante de descubrimiento, de fuentes, de cosas que a veces parecían que estaban invisiblemente perdidas. La cantidad de libros que están relacionados con el archivo, las instituciones, las materias, ¿no? En la facultad, que están vinculadas también con este tema. Entonces, creo que en este sentido la cuestión del archivo es una cuestión vital, es una cuestión central para nosotros, y el hecho de que en Argentina exista una cinemateca
y archivo de imagen nacional público, con libre acceso, que pueda preservar material de restaurar, es fundamental. Es un pedido que viene hace mucho tiempo, una reivindicación de muchos años, y bueno, ahora de alguna manera a Fernando le dieron la pequeña tarea de ponerlo en movimiento, y por eso quería que me contaras un poco cómo es la historia de Sinaín, cómo fue el proceso y en qué punto estamos en estos momentos. Bueno, antes que nada, gracias Gonzalo por la invitación, y también a Saeca. Es cierto, siento que es el espacio adecuado también para charlar estas cosas, prácticamente también porque soy investigador y soy miembro también de la Saeca, he participado en otros congresos que también se han transformado también en un espacio de referencia. Es cierto, la Sinaín tiene historia antes de haber empezado a funcionar, ¿no? Una historia un poco triste, un poco con tironeos. La historia de la Sinaín, para resumirla muy rápidamente, se remonta no al año 99, sino al año 57, cuando se crea la Cinemateca Nacional, con el proyecto desarrollista de fin de la década del 50, cuando se crea el Instituto Nacional de Cine, se crea conjuntamente con el Instituto Nacional de Cine la Cinemateca Nacional. Era un proyecto que tenía tres instituciones. La Escuela de Cine era la tercera institución, una institución que era para fomentar la producción cinematográfica, otra institución para preservar esa producción cinematográfica y al mismo tiempo generar cultura cinematográfica, y en tercer lugar la Escuela de Cine, que formaba y promovía el recurso humano técnico especializado, ¿no? La Escuela de Cine, el Instituto de Cine empezó a funcionar muy rápidamente. La primera película del jefe de Víctor Rivera, la primera que recibe una ayuda. Y a partir de allí también se instaura un elemento fundamental jurídico, que es el depósito legal, que establece la herramienta más fundamental, o la principal herramienta de la preservación, que es el depósito legal. Por eso, en general, cuando uno ve qué es lo que sucedió con el patrimonio fílmico argentino, uno entiende que a partir del 57, también con sus vaivenes, porque hubo interrupciones democráticas, hubo momentos de censura, a pesar de ello el Instituto Nacional de Cine continuó con su tarea, pero eso ha generado algunas pérdidas también de nuestro patrimonio, y también los intercambios que se producían con cinematecas del exterior. Muchas veces las películas iban a festivales o a otros ámbitos del exterior y quedaban muchas veces en embajadas, nunca se reclamaban esos materiales, entonces también se perdían. El caso incluso de películas que fueron destruidas después de que al llegar a la aduana nadie las retiraba, ¿no? Como por ejemplo un caso muy singular, que es el caso de los negativos de la Raulito, por ejemplo, ¿no? Que se destruyeron en la aduana. La función que empezó a cumplir el Instituto de Cine no fue acompañada por una tarea de preservación, como ya sucedía en otras partes del mundo, ¿sí? El caso de la Cinemateca Nacional, la Escuela de Cine 10 años después empezó su funcionamiento. A partir de esto y... ¿Existía una cinemateca anterior? Sí, existía una cinemateca privada, no una política de Estado, ¿sí? Que es la Fundación Cinemateca Argentina, que no nació siendo una fundación, se transforma en fundación tiempo después, pero que nace en el año 49, y gracias también a la Fundación Cinemateca Argentina, gran parte del patrimonio argentino, y también no solo argentino, también se conserva. Y quiero diferenciar porque es una cinemateca que es privada, ¿no? Es una tarea privada y desde mi punto de vista es una tarea que fundamentalmente tienen que cumplir los estados, ¿no? De hecho, básicamente es un derecho, tanto el de la preservación del patrimonio cultural como el del acceso, que son las dos tareas esenciales de toda cinemateca, están en nuestra Constitución Nacional, ¿no? Y están en las cartas, además, de varios países de referencia, pero sobre todo los tratados de derechos humanos, ¿no? Que en nuestro país tienen un rango constitucional. En este sentido, digamos, que no haya habido una política de Estado con respecto a la preservación del patrimonio audiovisual genera tiempo después, y sobre todo por la actividad de la UNESCO. Federico Mayor estaba en la UNESCO, se comunica con Fernando Pino Solana para poder motivar el tratamiento de una ley específica que creara una Cinemateca Nacional. Fernando Solana y un grupo también que luego incluso formó una asociación que se llamaba Procinaín, que probablemente muchos la hayan conocido porque se había formado justamente para poder
pelear por la reglamentación de la ley, una vez que la ley de la SINAIN, la 25.119, fue aprobada por unanimidad en el Congreso. En las dos cámaras fue aprobada por unanimidad, fue vetada por el expresidente de aquel momento, Carlos Saúl Menem, y vuelta a aprobar tiempo después, de vuelta por unanimidad en las dos cámaras y queda firme. A partir de allí hay una serie de intentos, no solo en términos de poder cumplir el objeto de la Cinemateca, y allí aparece la actividad ProSinaín apoyada por el Instituto Nacional de Cine en el año 2000, 2001, con la actividad de varios los miembros de esa institución, el caso de Roberto Bernadis, Hernán Lafet, Fernando Martín Peña, incluso también Salvador Samaritano, que si bien no formaba directamente parte de esa asociación, también estaba muy vinculado a la actividad de la ProSinaín, y además porque dirigía la escuela en aquel entonces. La ProSinaín tiene un espacio y empieza a trabajar con el material que estaba en muy malas condiciones en el sótano, en uno de los sótanos, en uno de los subsuelos, llamarle sótano, pero sí subsuelos, la escuela de cine. Allí se recuperan varias películas, 150 películas son recuperadas, y hay un trabajo de archivo en el que también trabajó Claudio Fabiano, que vale la pena recordarlo, y un derrotero de varios intentos posteriores de que se reglamente la ley, incluso de que se le otorgara un espacio a la Cinemateca. Eso es algo que finalmente nunca terminó de suceder. Tiempo después también la ProSinaín pierde el espacio que tenía asignado dentro del Instituto Nacional de Cine. Hay un trabajo muy fuerte de algunos miembros de la ProSinaín, y fundamentalmente también del doctor Julio Raffo en la reglamentación de la ley. Se reglamenta la ley en el año 2010 con un decreto que firma Cristina Fernández de Kirchner. Se nombra un delegado organizador, que fue Hernán Lafet, que incluso participó en algunas actividades que realizó la SAECA, yo recuerdo porque estuve presente en ellas. Y Hernán, esto dicho por el mismo Hernán, tuvo un inconveniente de gestión, que no pudo llevar adelante satisfactoriamente la tarea, y a los 2 años y medio, 3, renuncia para dedicarse a realizar un plan estratégico patrimonial con el Mercosur Audiovisual, y a partir de allí empiezan movimientos de vicepresidenta del instituto, de la presidencia del instituto y de otras áreas del Instituto de Cine, tratando de poner en funcionamiento la SINAIN con otras estrategias, con otras formas, no las que preveía el decreto, que no llegan tampoco a buen puerto, y llega el año 2015, fin del 2015, 2006, ante el cambio de gobierno, una serie de instituciones, tanto de productores como de directores, la Academia de Cine, el Museo del Cine de la Ciudad de Buenos Aires, y Luis Puenzo, que no iba a representación de ninguna institución, se sientan con Alejandro Caseta, nuevamente va a poner en agenda la puesta en funcionamiento de la SINAIN, iba en consonancia con algunas de las políticas que el Ministerio de Cultura tenía en agenda con respecto al patrimonio cultural, incluso marcando el rango de Secretaría de Estado a la ahora Secretaría de Patrimonio Cultural, y a partir de allí proponen que se pongan de acuerdo en una persona, que soy yo, esa es la pequeña tarea que me dieron, y a partir de allí empezamos a trabajar una serie de puntos que tienen que ver básicamente con una planificación apoyada en los puntos de la ley y del decreto, ¿no? Esa es mi guía básicamente. ¿Y dónde están los archivos y en qué estado se encuentran o los encontraron? Los archivos propios, digamos, sí. Sobre la SINAIN por ley. ¿Qué archivos cuenta SINAIN y cuáles son potencialmente los archivos a los que aspiran a integrar, ¿no? A ver, la SINAIN aspira obviamente a que tanto públicos como privados sean personas, como se dice ahora, ¿no? Personas humanas o personas jurídicas que depositen sus materiales en las bóvedas de la SINAIN. Este es el punto clave, porque el problema es un problema central, que es el problema de las bóvedas, ¿no? En Argentina no hay bóvedas de conservación bajo estándares internacionales. Esto es lo crítico que tiene Argentina. En ningún lugar, digamos. En ningún lugar. En algunos casos puede llegar a algunos valores que uno puede decir, bueno, es mejor que esté sin acondicionamiento. Sí, yo diría que cualquier cosa que se guarde en Argentina ya no es aceptable, ¿no? Porque el material está tan degradado, uno pasa por los lugares donde están las películas y uno huele el vinagre, ¿no?
suele decir, el síndrome de vinagre, cuando las películas de acetato empiezan a descomponerse, liberan un ácido, el ácido acético, que se lo conoce como síndrome de vinagre por su fuerte olor parecido al olor del vinagre, ¿no? Basta que alguien vaya a alguna de esas instituciones en las cuales muy bien Asaeka ha sabido referenciar en el libro que publicó hace unos años, cualquiera de esas instituciones, uno huele síndrome de vinagre, ¿no? Entonces, eso por un lado. Esto quiere decir que las películas ya están deterioradas, porque cuando hablamos del estado de conservación de las películas, muchas veces se habla, ¿no?, de ciertos valores del estado de conservación de las películas. Pero hay un punto que es central, digamos, el grado, digamos, de temperatura que tienen que estar las películas, o el porcentaje de humedad, entre otras condiciones, también está relativizado al estado en el cual se encuentran las películas. ¿Esto qué quiere decir? Que las películas van a seguir deteriorándose. Lo que asegura que una película dure unos 100 años, 500 años, como en algunos casos la película de poliéster, el último soporte del fílmico, que es más estable, que tiene algunas propiedades menos peligrosas que los otros dos soportes, el nitrato o el acetato, lo que justamente digamos, uno plantea es que esas condiciones, para que llegue a los 500 años, tienen que estar las películas sin síndrome de descomposición, sin síntomas de descomposición, ¿no? Si ya están descompuestas las películas, bueno, hay que hacer algunos tratamientos. Para eso se requiere la actividad de una cinemateca. Es decir, esto lo dice un teórico australiano que se llama Ray Edmondson, que es alguien que se ha dedicado durante mucho tiempo a investigar sobre la cuestión de los archivos audiovisuales, y particularmente tiene un libro que lo recomiendo, es un libro de referencia que publicó la UNESCO, que es una filosofía de los archivos audiovisuales. Él dice, nada está conservado, está en estado de conservación, ¿no?, al hablar de los archivos audiovisuales. Esto me parece que es importante destacar. El estado en el cual están hoy las películas, que sigue siendo un estado crítico. El acervo inicial que recibe la SINAIN es el acervo del Instituto Nacional de Cine, y por otro lado el acervo que tiene el Fondo Nacional de las Artes. El Fondo Nacional de las Artes tenía este material, tiene una colección en 16, es una colección no muy cuantiosa, como sí tiene el Instituto Nacional de Cine. Para hacer una pequeña referencia, el acervo del Instituto Nacional de Cine, el acervo de Cinemateca Argentina y el acervo del Museo del Cine de la Ciudad son los tres acervos más importantes que conservan el patrimonio audiovisual argentino, ¿no? Estos son los tres más importantes. El acervo del Fondo Nacional de las Artes es una colección pequeña, sobre todo de producción propia, que se encontraba en la terraza del Fondo Nacional de las Artes, en un galpón, dándole el sol, con un techo de chapa, lloviéndose. Lo que nosotros hicimos rápidamente fue trabajar conjuntamente con el Museo del Cine. Esa colección pasó al Museo del Cine, dado que esto sucedió apenas yo asumí, empecé a tomar conocimiento de en qué estado estaban los materiales, y decidimos justamente que el Museo del Cine lo recibiera y pudiera inventariar ese material para que luego sí pasara a constituir el acervo de la CINAI. El otro acervo es el del Instituto Nacional de Cine, que está en un depósito que alquila el Instituto Nacional de Cine, un edificio que alquila desde el año 2011, 2010, incluso no sé si un poquito antes, es antes del nombramiento de Hernán Lafet, incluso antes del decreto, es decir, 2009 o 2010 antes del decreto, en donde están las películas, el mejor estado en el cual estaban en su momento en Canal, no en condiciones aceptables de conservación. Pero ¿cómo se entiende ahí existiendo el depósito legal, que no haya un archivo con todas las películas argentinas producidas del 57 en adelante? ¿Qué es lo que pasó con esta cuestión del depósito legal y qué es lo que estás haciendo vos? Bueno, al no haber existido nunca la Cinemateca Nacional, hay una serie de cuestiones que no se reglamentaron ni se pusieron en orden. Por ejemplo, el depósito legal es algo que figura en la ley de cine, incluso es algo que figura en la ley de la SINAIN. La SINAIN modifica la ley de cine en este aspecto. A partir de la ley de la SINAIN se entiende por depósito legal dos tipos de soportes, uno que es de preservación y otro que es de exhibición. Esto no estaba reglamentado y en los últimos años se había producido algo muy crítico, que es que las películas, cuando tienen que cumplir con el llamado depósito legal, el acto administrativo es entregar una copia para que al productor se libere la última cuota de subsidio. Esto en la práctica, digamos, como no estaba reglamentado, muchas veces se entregaban copias de trabajo, copias sin el último dosificado, cuando
hacían las películas en film. Esto quiere decir que no es la obra final, incluso el director de fotografía, ¿no? Si no está con el dosificado final, esto no quiere decir que no es la obra final del autor de esa obra. El caso más crítico es del digital, que sucedió en la época cuando el canal se llamaba Inca TV, en los últimos años, donde la producción del canal pedía a los productores la autorización para pasar las películas y los productores decían, pero no uses la copia que está en el Inca porque esa copia no tiene la mezcla de sonido hecha. Esto, para que se entienda, no tenía ni siquiera la música que finalmente fue a la película. Esto también implica infringir en derechos de autor, es una serie de cuestiones, ¿no? Esto es algo que fue una de las primeras cosas que también decidimos hacer en mi gestión, que era reglamentar ese depósito legal. Desde enero del 2016 se tienen que entregar 2 soportes, uno de preservación, tanto en fílmico como en digital, si se puede optar en fílmico, porque hoy el marco jurídico lo permite, se entrega un internegativo. Si es en digital, se entrega una cinta LTO. No me quiero poner en algunos términos tan técnicos, pero me parece que es importante por ahí empezar a distinguir las cuestiones técnicas. Igual tenemos un público especializado, así que... Sí, quizás hay cuestiones que tienen que ver básicamente con lo que sucedió en el campo, digamos, de las industrias audiovisuales, sobre todo las industrias tecnológicas, ¿no? La cinta LTO es una cinta magnética. Las cintas magnéticas se creen que ya están obsoletas, ¿no? Se cree que ese soporte es obsoleto, ¿no? Esto es un retroceso que dio la industria tecnológica, ¿no? De pasar del óptico, ¿sí?, del disco óptico a la cinta magnética. Esto es importante decirlo porque en las discusiones que se dan de cómo se preserva una película, como hoy ya no se produce en digital, ya no se produce en fílmico prácticamente, salvo en algunos casos, pero mayormente se produce en digital y se exhibe sobre todo en digital. Sí, la exhibición, uno puede decir, es hoy el gran cambio lo ha dado en la exhibición, en digital, no en la preservación. Uno, digamos, tiene que reconocer que el LTO es algo temporal, ¿no? Es algo que está consensuado a nivel internacional y está consensuado aquí en el organismo que estandariza estas cuestiones, que es IRAM, donde ha habido distintas reuniones para poder llevar adelante un consenso con respecto a qué tipo, digamos, de soporte era el adecuado para conservar las películas, para preservar las películas, y por eso se eligió el LTO. Ahora, si querés, podemos hablar sobre qué implica también conservar el LTO. Y por otra parte, el soporte de exhibición, que puede ser un DCP, llamado DCP, que es un disco rígido, o una copia en fílmico positiva del 25 milímetros, ¿no? Y esto es algo que tienen que cumplir los productores, junto con una serie, digamos, de elementos conexos, ¿no?, a la película, que es importante también preservar, porque también hace la tarea de un investigador, o también hace las tareas de restauración a posteriori, ¿no? Sí, porque la restauración tiene una fuerte tarea de investigación, sobre todo, ¿no? ¿Y eso dónde se deposita? Eso actualmente quien cumple con la tarea de depósito legal es el Instituto Nacional de Cine. El acervo del Instituto Nacional de Cine todavía no pasó administrativamente a la CINAIN, porque todavía hay un paso que da administrativo, ¿no?, para la CINAIN. Y además porque hay una serie, digamos, de procedimientos que no existían en el Instituto Nacional de Cine, como por ejemplo, si alguien viene y dona una película, ¿no? ¿Qué ha pasado? Se han recibido fondos de corrupciones, incluso han donado, productores mismos o directores han donado su película, no hay un procedimiento por el cual se reciban las películas. Eso es muy importante porque el ingreso y salida de materiales es uno de los documentos más importantes también en el manejo, digamos, organizativo de una cinematografía. En eso estamos trabajando todavía. Además de la preservación y el acceso, que eran los 2 puntales básicos de todo archivo, en el cine cada vez más está siendo muy fuerte la cuestión de la restauración, ¿no? ¿Cómo es el estado de la restauración de films en estos momentos en Argentina? Los festivales están pidiendo películas restauradas, hay una demanda fuerte en ese sentido. ¿Y cuál sería el proyecto de ustedes o de la CINAIN en relación al tema de la restauración? Bien, eso es un punto central, porque es cuando también se entiende algunos aspectos vinculados a la tarea de un archivo, ¿no?, o a la tarea de una cinemateca. Digo archivo, más que archivo, de los archivos audiovisuales, ¿no?, que es en sí un concepto más complejo, ¿no?, que el de archivo, ¿no?, por sus distintas dimensiones. Pero la tarea del archivo audiovisual en particular, que es también la de que las películas se vuelvan a ver, y que esto en nuestros días, porque la exhibición se transformó en digital, y la exhibición en sus distintas pantallas,
y con sus distintos estándares también de calidad, empezó a generar una conciencia que no se tenía, creo, hasta hace poco, en cuestiones que tienen que ver con la preservación audiovisual, que de alguna manera es entender la cadena de producción de una manera más amplia, ¿no? Como hasta, incluso en las escuelas de cine nos enseña, de hecho no hay materias vinculadas a la preservación del patrimonio audiovisual en las escuelas de cine, esto es un rasgo, ¿no? O las materias de producción, por ejemplo, no se entiende la cuarta pata, ¿no? de la cadena de producción, ¿no? Que es la producción por un lado, la distribución, la exhibición, pero la preservación para poder volver a distribuir la obra, para poder volver a exhibirla, volver a preservarla, y este círculo virtuoso que no acaba, ¿no? Digo la preservación como una tarea, digamos, amplia, que engloba también la restauración. No puedes restaurar a lo que no hayas preservado, no puedes conservar a lo que no hayas preservado, ¿no? Esto es algo que es fundamental también, de empezar a distinguir estos conceptos. Cuando hablamos entonces de restauración, implica también que, y en base además a algunas cuestiones que han sucedido en los últimos años, en terrenos en materia de derecho que se han ganado también en el ámbito del audiovisual, como es el caso de la sociedad de gestión, el caso del surgimiento del SAGAI, el surgimiento de Interactis también, el surgimiento de la DAC. ¿Qué quiere decir esto? Que al no poder seguir exhibiendo materiales y porque no se encuentran los estándares digitales que hoy las televisoras, por ejemplo, en Europa requieren, los materiales no son exhibibles. Y por tanto nos generan ingresos no solo a productores, sino también nos generan ingresos por derecho de autor. Entonces este es un punto clave que genera una corriente de poder recuperar las películas, restaurarlas, y acá aparecen distintos términos que en algunos casos se confunden y se entrecruzan, ¿no? La idea de recuperar una película para que vuelva a tener una ventana determinada, es decir, recuperar la explotación de esa película, la restauración probablemente de las películas o la remasterización, en algunos casos también se confunden estos términos, ¿no? La restauración en Argentina todavía es un campo que, digamos, está en desarrollo, ¿no? Que está en etapa de aprendizaje, yo diría. En Argentina quienes restauran son empresas privadas, ¿no? Los únicos que restauran en Argentina son empresas privadas. El Museo del Cine contrata una empresa privada, el Inca ha contratado a empresas privadas, Sinaín ha restaurado conjuntamente con una asociación, también con una empresa privada. Es decir, no es una tarea que se hace de forma íntegra dentro de un archivo visual público, con todo lo que ello conlleva, porque la empresa privada tiene otros intereses, ¿sí? Distintos a los que tiene el Estado. Y aquí hay que hacer una división importante, ¿no? Si el Estado contrata un servicio, bueno, está contratando un servicio, ¿no? Pero no se está haciendo un trabajo de restauración de forma íntegra como debería entenderse. Por eso la primera actividad que realizamos con la Sinaín fue la de traer el laboratorio más importante del mundo, el laboratorio especializado de la Cineteca de Bolonia, de Immagine Ritrovata, que ha restaurado desde los cortos de Chaplin, de Buster Keaton, a las películas de Scorsese o películas de Pasolini o de Sasha Fitz Rai, por situar distintas cinematografías. Y allí de alguna manera ese workshop de trabajo sirvió también para comprender cuál es realmente la tarea de un proceso de restauración, ¿no? Es una tarea que empieza desde el momento en el cual se identifican los materiales hasta el momento en el cual se hace el máster final por el cual se va a exhibir la película, ¿no? Y en algunos casos, en algunas obras, y en la medida que eso pueda suceder, como lo hacen en algunos países que vuelven a fílmico, esto para la restauración en fílmico, ¿no? Porque tenemos que hablar también de la restauración de materiales analógicos, ¿no? Y hasta incluso digital, ¿no? Algo que hoy está empezando a discutirse a nivel internacional. Ese es el estado, de alguna manera, de la restauración, ¿no? Lo hacen empresas privadas, ¿no? Todavía no se ha hecho de manera íntegra en el Estado. Y ahí estás pensando en una diplomatura que tiene que ver con este tema de la restauración, ¿no? ¿Cómo sucede? Sí, así, digamos, en consonancia con la primera actividad que fue de formación. El problema es que en Argentina, cuando empezamos a hablar de estas cuestiones, no hay docencia. Entonces, como no hay docencia, ¿cuál es la referencia? ¿Cuál es la referencia institucional, yo digo, ¿no? ¿Dónde está la institución de referencia? Y de alguna manera la puesta en funcionamiento de la Sinaín tiene que ver con un desarrollo del campo de la preservación audiovisual y es fundamental desarrollar el campo académico y desarrollar especialmente el ámbito formativo. Entonces, a partir de la experiencia de Bolonia y una serie de trabajos que estuvimos haciendo a nivel internacional, creamos una diplomatura conjuntamente con la Universidad Nacional de Buenos Aires, está
Ricardo Manetti de la dirección de la carrera de arte, que fue una pata fundamental para poder crear esta diplomatura. Es el primer programa formal de enseñanza de la preservación y la restauración audiovisual, que cuenta con un consejo profesional, yo diría de excelencia, para quienes conozcan a algunos de los profesionales, como Padre Cherchusay, quien está a cargo en Rochester de la Eastman House, o en el caso del programa de Lengua U, que está a cargo de Juana Suárez. Es el programa para que conozcan a Paula Frederidier, donde estudió Paula Frederidier. Paula también forma parte de ese consejo profesional. Hernán Hefner de Brasil, el mismo David Walsh, que es quien está a cargo de la parte formativa en la FIAF, la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, con quien también estamos en un vínculo institucional. Es decir, una serie de profesionales a nivel internacional, para no agotar, son muchos, que han estado siguiendo el plan de estudios y que de alguna manera va a servir justamente para mantener actualizado ese plan de estudios, básicamente porque el tipo de formación que requieren los archivos audiovisuales es una formación constante y en permanente actualización. Básicamente digamos, si hacemos un retroceso de las historias de las tecnologías audiovisuales, en los últimos 20 años, solo los últimos 20 años, tenemos una cantidad de soportes, una cantidad de estándares que han ido transformándose que requiere justamente una actualización constante. Entonces, entre otras cosas, la tarea de la restauración es uno de los ejes, digamos, de ese plan de trabajo, y además porque eso también va a desbordar a mí me interesa también más que quizás un administrativo, quizás alguien que no necesariamente se dedique directamente al trabajo de la manipulación archivística, haga la diplomatura, porque eso va a desbordar en cultura, ¿no? Va a desbordar en la cultura que tienen que tener los organismos relacionados a la actividad y va a generar justamente esta posibilidad de empezar a generar más conciencia y más interés por el tema, ¿no? Que de hecho lo manifiesta los 400 escritos que hemos recibido. Es algo que superó ampliamente las expectativas. Cuando fue la Escuela de Bolonia hemos recibido 250 y la gente de Bolonia estaba muy sorprendida, porque además era algo para toda Latinoamérica, o sea, la escuela se había hecho para toda Latinoamérica. Estaban muy sorprendidos porque en general tenían 90 inscritos, ¿no? Aquí solo en Argentina, con algunos casos obviamente del exterior que sí se han presentado, pero mayormente son inscripciones que se han recibido en Argentina, hemos recibido 400 solicitudes. Esto es evidentemente algo que marca también la agenda en un punto, porque quiere decir que hay una necesidad puntual y que quiere decir que el campo necesita desarrollo. ¿Hay gente que viene carrera de cine en general? En algunos casos sí, en otros no. Hay perfiles muy distintos. Gente que viene carrera de cine, gente que no tiene estudios, que uno diría, bueno, es abogada, pero le interesa el perfil con respecto a todo lo que tiene que ver con el derecho de autor en los archivos, que es el gran problema, ¿no? Cuando uno pide un material en un archivo, el vacío es total, ¿no? Legal sobre qué hacer si lo presta, quién tiene el derecho, quiénes son los que tienen los derechos cuando alguien dona un material, cuando uno busca un material, en fin. Son perfiles completamente variados, pero particularmente de que viene la parte de la conservación más tradicional, de la conservación audiovisual, gente que viene de carreras de arte, gente que viene de carreras audiovisuales, gente que no tiene formación, hay gente muy joven. Hay perfiles variados, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Ver quiénes son los interesados. En ese círculo que hablaste, virtuoso, la cuestión de la exhibición, ¿cuáles son los planes o cuáles son las ideas los objetivos que tenés? Bueno, hay varias cuestiones. Primero, cuando hablamos también de restauración, tenemos que plantear que hay un adiestramiento, vamos a decir, o un ejercicio del ojo que es importante, ¿no? Esto es lo primero que también surge cuando uno ve trabajos de restauración, ¿no? Y puede apreciar el trabajo de restauración realizado. Entonces, el año pasado, cuando nosotros propusimos realizar una sección en el Festival de Mar del Plata de estrenos de restauraciones, con todas películas que estrenamos en una sección que se llama Clásicos Restaurados. Un poco lo que están haciendo en los últimos años otros festivales hacia el mundo, ¿no? Seguidos quizás por el fenómeno Cannes Classics, el Festival de Cannes, Venecia abrió su sección de clásicos, La Habana, etc. Empezaron a abrir secciones de clásicos restaurados, ¿no? Esto es algo que sucede a nivel internacional. Estrenamos 6 películas, 3 extranjeras, una de ellas latinoamericana, Lucía, estrenamos películas como Blow Up o Paul Dachas, restauradas por la Academia de Hollywood, restauradas por la imagen de Enrico Bata.
Y 3 películas, una Pizza y Rafazo, una película que restauramos una iniciativa del Sinaín, la película Camila y la película Los Guantes Mágicos, restaurada por su productora Lila Stantic y una iniciativa también del Museo del Cine. Eso para mí fue importante porque fue también marcar de alguna manera algún punto, digamos, de referencia para entender a qué nos referimos cuando hablamos de películas restauradas, ¿no? Parece que fue un buen ejercicio porque cada una de esas películas también tenía un seguimiento específico de la restauración por sus propios autores en algunos casos, ¿no? En los casos que los autores no estaban vivos, como el caso de Lowap, hubo un trabajo igualmente muy minuciosa de investigación, ¿no? de Los Guantes Mágicos, el Museo del Cine. Sí, no es una película que estuviese en riesgo de perderse, sí en riesgo de no ser exhibida, ¿no? Esto dicho por Paula Felidier cuando presentó la película, ¿no? Sí, hoy, de vuelta, el estándar del 4K para la exhibición sigue siendo el impedimento para que las películas puedan seguirse viendo, ¿no? Eso forma parte de un plan que están trabajando sobre la obra de Reckman, el Museo del Cine. Los Guantes Mágicos hizo y estaban los negativos en muy buen estado, o sea, fue un trabajo de menor tenor que el que pudo haber tenido de Maya Garritobata con Lucía, que es una película que sí estaba. Es más, la película se restauró con distintos materiales, con distintos cortes, de 16, de 35, un trabajo ahí de años, ¿no? de recuperación y de restauración de la película. Y luego, bueno, sí, digamos, la tarea también de exhibir, que como te decía, digamos, empezar para exhibir. Nosotros estamos ahora en abril abriendo la programación en la sala del cine de la NERC. Se ha dado el espacio para que la Sinaín pueda programar esa sala. Convocamos a uno de los programadores, Fernando Martín Peña, para que se sumara también a la programación de la Sinaín. Y allí estamos elaborando un programa que cumple en parte con la ley de la Sinaín. La Sinaín tiene por deber y función intercambiar ciclos con otras cinematecas. Nosotros tenemos un ciclo de películas imprescindibles del cine mexicano, como si pudiéramos decir que a través de 10 películas uno puede conocer la historia del cine mexicano. Está programado por la Cineteca Nacional de México. Vamos a tener estrenos también de películas de arte de ensayo, películas que en algunos casos la sala del Gomón le queda chica, le queda grande. La sala más chica del Gomón tiene 300 localidades, la sala de cine de NER tiene 100 localidades. Hay películas que en una política de estreno pasan desapercibidas. Una primera película que vamos a exhibir es una ópera prima también producida por una universidad, una escuela de cine en Alemania, que además trata sobre la cuestión del soporte fílmico, porque está filmada en Super 8 y al mismo tiempo trata sobre esta cuestión del vínculo entre la imagen y la memoria. La película se llama La película imposible, de Sandra Warner, que algunos la han podido ver en Argentina en el Festifreak, que es donde se exhibió la película hace algunos años. ¿Y cómo es la relación con otras cinematecas, dado que deben pensar que los argentinos somos un poco esquizofrénicos, ¿no? Porque hay como dos cinematecas de repente, ¿no? Está bien que, bueno, tendrás todos tus argumentos, pero ¿cuál es la relación ahí con las cinematecas y como si tuviste ya contactos y algunos convenios o programas? Sí, ahora, esto es algo que sucede en otras partes del mundo. O sea, tenés las dos cinematecas, incluso en algunos casos hay 3 cinematecas, ¿no? Y además, cinematecas regionales. Cinematecas, en el caso de Brasil, hay los museos de imagen y sonido que están en varias regiones culturales de Brasil y tienen archivos regionales. Y el vínculo entre Cinemateca Brasilera y los museos de imagen y sonido es muy frecuente. En algunos casos son museos que están más desarrollados, en otros casos menos, pero esto es habitual. Lo confuso es que Fundación Cinemateca Argentina se llama así, ¿no? Cinemateca Argentina. Eso quizás es lo que confunde hacia afuera. Pero como la Sinaín es algo que hace tiempo también a nivel internacional se viene esperando, todos conocen que es la Sinaín. Incluso desde cuando desarrollamos el diseño institucional, la imagen institucional de la Sinaín, la idea de apoyar justamente fuertemente en la marca Sinaín, ¿no? Para también hacer esta distinción y no confundir hasta incluso a alguien que quizás no conociera la actividad de las cinematecas. Hacia afuera sí hay un gran interés, particularmente de la FIAF. De hecho, la escuela de Bolonia es la escuela que realizamos con FIAF. La
nuestra primera actividad la realizamos conjuntamente con FIAF. Estamos trabajando, vamos a firmar un convenio ahora en el próximo congreso que se hace en abril en Praga, para traducir al español el manual de catalogación. Esto es básico para poder entendernos entre los distintos archivos, es decir, las relaciones que existen entre las cinematecas. Hay un lenguaje básico que es la catalogación. No podemos cruzar datos entre lo que tiene el Archivo General de la Nación, lo que tiene el Museo del Cine. Digo Museo Nacional del Cine porque la CINAIN tiene que organizar su Museo Nacional del Cine. Eso se me escapa de la dirección. El Museo de la Ciudad y otras cinematecas que tienen sistemas de catalogación internacionales, estándares internacionales. Para poder comunicarnos y poder cruzar datos es fundamental un sistema de catalogación, y que mejor que hacerlo con el sistema propuesto, sobre todo en la revisión que hizo en 2016 en la Comisión Técnica de Catalogación, la FIAF, ¿no? Es el estándar internacional que nosotros estamos trabajando. Lo necesitamos en español, y a partir de esto también se va a desarrollar un software open source para que pueda ser utilizado por archivos privados como archivos públicos, ¿no? Para poder cruzar datos. ¿Sí? Es un poco la idea. Después hay vínculo con varias cinematecas. En el caso de la diplomatura, las prácticas profesionales que tiene la diplomatura se van a realizar en México en algunos casos, y en Brasil también, en la Cinemateca de Brasil. Hay vínculos con Cinemateca francesa, porque hemos lanzado también un acuerdo el año pasado, y estamos trabajando este año conjuntamente con una asociación de Santa Fe, que se llama Cero en Conducta, que quizás conozca el trabajo del Diego Botero, que es la inserción de la audiovisual en las escuelas, la educación audiovisual en las escuelas. También estaba en una de las mesas, traté de participar un poco en una de las mesas que trataba este tema. Y esto es un programa que viene desarrollando desde hace 25 años Cinemateca francesa, que se llama Cine en la Juventud. Lo implementó hace 25 años aproximadamente, y con ellos estamos llevando adelante también este programa. Es decir, hay varios vínculos. Me quiero aburrir con esto porque parece que... No, después van a poder preguntar, y sí, yo voy muy a lo técnico. En este momento me interesa un poco ese armado, digamos, y voy a dos cuestiones bastante complejas, supongo para vos de gran preocupación, que son, por un lado, el lugar o los lugares donde esto funcionaría, porque sabemos que hubo un problema bastante complicado con el lugar que estaba asignado en principio. Y el otro tema, que es el tema que siempre aparece en gestión como el tema número uno, siempre aparece al final, pero en realidad es el más importante, que es el tema del presupuesto y los recursos económicos con los que contás, y cómo son esos dos aspectos, digamos, que supongo que estarán un poquito más pensando futuro, ¿no? Empiezo por lo segundo, me parecía que lo más crítico. Yo cuando, digamos, esto lo he planteado varias veces, la CINAIN no tiene un problema de presupuesto, en el sentido de que hay que ir a pelear un presupuesto. La CINAIN tiene un presupuesto por ley, es un porcentaje del Fondo de Fomento del Instituto Nacional de Cine. Es decir, en ese sentido, yo diría, la CINAIN tiene un presupuesto, habrá que hacer un plan. ¿Eso vos tenés un acceso directo a ese presupuesto? Todavía no, porque todavía la CINAIN tiene que dar, que es el otro punto que también es crítico, es la estructura organizativa. La estructura organizativa es algo que tiene que diseñar el Ministerio de Cultura con asesoramiento del Instituto Nacional de Cine. La estructura ya está diseñada, está acordada políticamente. Esto es lo que puedo decir. En realidad no me correspondería decirlo, pero sí es algo que puedo comentarlo, porque es en realidad algo que tiene que resolver el jefe de gabinete de ministros por ejecutivo, ¿no? Pero vos tendrías acceso directo al presupuesto no vía INCA, sino... Cuando exista la estructura organizativa de la CINAIN y tenga mayor autonomía, mejor dicho, tenga autonomía administrativa la CINAIN, porque la CINAIN es un organismo autárquico y autónomo, ¿sí? Cuando tenga autonomía administrativa y el INCA gire ese presupuesto... ¿Va a ser autárquico en relación con el INCA también? Sí, es un organismo que depende del Ministerio de Cultura. Dentro de los entes, es un ente descentralizado, ¿no? Con una autarquía financiera, no confundir con la autarquía que tiene el Instituto Nacional de Cine, que es otro tipo de autarquía, ¿no? El Instituto Nacional de Cine, por base de ese decreto del 2002, es un ente público no estatal, ¿no? Es como si fuese de los entes autárquicos el más autárquico, ¿no? El Instituto Nacional de Cine. La CINAIN es una autarquía financiera y autonomía política, ¿no? Se dirige a sus propias autoridades, no es la autoridad o el presidente de turno o el gobierno de turno quien designa a dedo sus autoridades, ¿no? Esto es importante también de señalar, y yo creo que quizá también a un punto
No sé cuánto de esto ha sido también uno de los retrocesos, de los retrasos que tuvo la Sinaín por ponerse en marcha, ¿no? Porque no, es una ley que lo que hace es darle poder a un consejo asesor, que es su autoridad máxima, en donde se transforma jurado el director ejecutivo, directora ejecutiva, que además decide todo, ¿no? Esos primeros, vamos a decir, fundadores, como Solanas, Peña, que te están acompañando, Rafa, están acompañando todo el proceso, ¿lo sentís como que están acompañando? Que están... Sí, desde el primer momento yo además he sentado a charlar a todas las instituciones y a todos los, ¿no?, personajes icónicos, ¿no?, que tomaron participación con respecto a la Sinaín, incluso con Azaira estuvimos reunidos, con Marcela, con Gloria Díez en su momento, con Pablo, por atrás. Rafa también, Rafa era diputado, bueno, Fernando ahora fue contratado por la Sinaín, Fernando Martín Peña, y hay un grupo sí, de digamos, personalidades, llamémosle notables, que están acompañando el proceso, una comisión asesora que yo creé, básicamente para que acompañe un poco el proceso. Nosotros todavía estamos trabajando con respecto a eso, pero el consejo asesor de la Sinaín, que es tiene que seguir un proceso muy complicado también. Primero lo que realizamos fue un primer llamado, allí se presentaron las instituciones, luego realizamos una convocatoria para que se presentara un padrón, se realizó la inscripción al padrón, el padrón se cerró, y lo siguiente es, en la medida de que demos ese siguiente paso, que es lo necesario ahora, es tener la estructura organizativa para yo como delegado organizador y como autoridad de la Sinaín empezar a dictar resoluciones, es empezar a trabajar sobre los concursos públicos que cada institución tiene que realizar para poder proponer el miembro al consejo asesor. Si en algunos casos no se ponen de acuerdo, no surge un único candidato, el Ministerio de Cultura designa un jurado que tiene que generar un orden de méritos. O sea, es muy burocrático, pero es lo que está en la ley, y esos pasos lo hemos ido cumpliendo, ¿no? Hay más de 50 instituciones que se han inscrito en el padrón. Esto también es importante porque demuestra el interés también del tercer sector, ¿no?, el sector organizativo, de la sociedad civil. Hay incluso instituciones que no están comprendidas, pero que yo invité también a que se inscribieran en la SAECA, porque me parece que era importante que también la SAECA pudiese formar parte de ese proceso de constitución del Consejo Asesor. Básicamente, bueno, la SAECA no formaba parte en su momento, como muchas instituciones no formaban parte de las discusiones que se dieron en el año 99, porque no existían, ¿no? Pero sí en una puesta en funcionamiento y en un trabajo de gestión son instituciones que tienen que estar alrededor. Ese Consejo Asesor son 10 miembros, entre los cuales están, entre otros, el Instituto Nacional de Cine, el Fondo Nacional de las Artes, el Museo del Cine, las asociaciones de productores, de directores, los cineclubes, las cinematecas, actores, el Sindicato de Técnicos de la Industria. ¿Y el espacio? Y el espacio, eso, no era que estaba activando la pregunta. El espacio, bueno, es de público conocimiento, lo que sucedió con un espacio que el Inca adjudicó a Sinaín, que sirvió para hacer la escuela de restauración, y a la semana sucedió el escándalo mediático que todos conocen también, recuerdo, ¿no?, en abril del año pasado. Ese predio el Inca decidió devolverlo en un proceso además de un contrato observado. Digamos, el cumplimiento de la ley y del decreto ya van de la mano, ¿no?, porque la Sinaín tiene que recibir, así lo dice la ley, una donación del Estado Nacional de un edificio para su funcionamiento. Eso es algo que estamos... ¿Un solo edificio La donación de un edificio, así dice la ley, no dice las características, no dice una serie de cosas, de un edificio, tampoco dice que el edificio tiene que estar construido, debe construirse, es una donación de un espacio. Y por otro lado dice que con la primera cuota que reciba el Instituto Nacional de Cine tiene que comprar una sala de cine en el centro de la ciudad. Tampoco saben muy bien qué quiere decir centro de la ciudad. Eso será puro acto creativo de la gestión, porque sería, bueno, concentrar más el microcentro, el centro, ¿no?, lo que se llama el área céntrica de la ciudad. Me parece al contrario, habría que ver de qué manera, incluso en zonas céntricas de la ciudad, en el sentido geográfico, ¿no?, Caballito, Villarreal, etc., no hay acceso frecuente a salas. Eso serían las dos sedes, ¿no?, que tendría la Sinaín.
La sede de la compra de la sala de cine es algo que vendrá a posteriori. Sí, la donación que tiene que realizar el Estado es algo que hemos iniciado. Por el momento hay un ofrecimiento de terrenos para construir edificios. Esto es importante también por un análisis de situación. Si hay un edificio construido, igual hay que refuncionalizar un edificio, incluso por consultas también con la Facultad de Cultura, que otros especialistas, probablemente sea más complejo y más caro, ¿no? Y además porque las dimensiones del espacio tienen que ser dimensiones que por lo pronto una vez en Argentina se planteen cuestiones a largo plazo o a mediano plazo, ¿no? Creo que le sucedió al Museo del Cine a cada rato, ¿no? Que se tuvo que ir mudando porque no tenía más espacio, Ahora ya no tiene más espacio, el Museo del Cine se acaba de mudar. Esto quiere decir que tiene que ser un predio amplio. El predio es un predio de 7.000 metros cuadrados, que se está pensando, que tiene que tener espacio de aire libre para las bóvedas de seguridad de nitrato, una serie de... O sea, las bóvedas estarían en ese espacio también. Sí, sería específicamente para, digamos, el modelo es el modelo de la Filmoteca Española, que no sé si lo conocen, ¿no? Que está, por un lado, la ciudad de la imagen, donde está el centro de restauración, de conservación y restauración, donde están los almacenes, los famosos almacenes de Filmoteca Española, que también le llevó mucho tiempo construirlos, le llevó años mientras tuvieron bóvedas provisorias, y el Cine Doré, ¿no? Y esas dos sedes. La Cineain yo diría que está pensada en base al modelo de Filmoteca Española, como el de muchas cinematecas que tienen sus archivos fuera de la ciudad, porque los terrenos están pensando fuera de la ciudad, por una cuestión de seguridad. No pueden estar los almacenes en medio de la ciudad. El nitrato en otras partes del mundo está tratado como explosivo. En Argentina no hay ningún tipo de norma ni estándar que trate el nitrato como explosivo. Esto lo dicen todos los estándares internacionales y leyes a nivel internacional. En otros países el nitrato obligatoriamente está en un polvorín. O sea que Floresta peligra. Floresta peligra, a propósito del Instituto Nacional de Cine. Esta es una de las cuestiones que también más urgentes. Ya está el proceso de licitación de esas bóvedas de seguridad del nitrato para sacar el nitrato de ahí. Ese es el punto más riesgoso, ¿no? Porque sí, porque no solo pone en riesgo el patrimonio, sino también la vida de las personas. Bueno, yo por mi cuenta ya creo que hice unas preguntas que quería hacer. Supongo que hay gente que quiere también hacer preguntas. También pueden aportar ideas. Eso es lo que se escucha. Yo quisiera simplemente hacer un comentario. Como Argentina en el exterior, hago votos para que esta administración, para que tu gestión sea fructífera, para que haya una diplomatura en preservación, porque realmente uno piensa en México, en Brasil, todo el mundo tiene cinematecas, y cuando yo estuve leyendo becas, a mí me dijeron, no, tengo que irme a Alemania porque allí está la mejor colección de cine latinoamericano. Y como argentina, a mí no me gusta ser chauvinista, pero realmente es un crimen, ¿no? Así que realmente te deseo lo mejor y creo que todos los de ASAECA tienen más o menos la misma situación, ¿no es cierto? Que ojalá se pueda cumplir todo esto porque es más que necesario, porque está todo balcanizado, ¿no? Eso es todo. Y hay un tema ahí de la cuestión de los vacíos que hubo, los retrocesos, la cuestión de la biblioteca, ¿no? Sería la biblioteca de la NER, ¿qué pasaría a Cineain? ¿No tendría biblioteca? O sea, ¿qué estás pensando? Sí, lo había visto antes a Adrián Moyo, que además porque la oficina de Cineain hoy está en la NER. Y ahora la parte que no había está terminada, ¿no? El decreto, lo que dice el decreto es que el Instituto de Cine tiene que disponer de espacios físicos para el delegado organizador mientras no tenga espacio adjudicado con base a la ley. Entonces, este Instituto de Cine dio espacio y con Adrián tenemos un vínculo muy estrecho. Como le manifesté tanto a Adrián y a los trabajadores también de la biblioteca, eso es algo que veremos en un futuro y veremos, además es parte de mi tarea. Yo estoy enfocado a hacer que funcionen las áreas que no funcionan.
si hay una biblioteca que vino funcionando, pero que en la ley dice que tiene que pasar a la SINAIN, lo mismo que la NER, ¿no? La ley dice que tiene que pasar a la SINAIN, pero eso también es contradictorio porque como deber y función la SINAIN no tiene formar técnicos ni profesionales para la industria, lo cual la ley ya de por sí presenta una incoherencia. Digamos, ¿por qué dedicarnos o enfocarnos en algo que viene funcionando muy bien y que realmente el trabajo de la Biblioteca de la NER ha sido fundamental en todos estos años? Digamos, yo preferiría que eso siguiera funcionando como funciona y no dedicarme ni siquiera a pensar eso. Y sí a empezar a poner en funcionamiento aquellas cosas que son parte de la ley y que no están todavía cumplidas, ¿no? Porque la ley de depósito legal para el libro va a la Biblioteca Nacional, se supone. No, tampoco se supone. Bueno, no te sabría decir con el, pero tengo que sí. Incluso, bueno, por ahí vos No, sé que existe esa ley. Bueno, hay otro marco también jurídico. Porque la ley es que todas las editoriales cuando publican un libro tienen que entrar a la Biblioteca Nacional, ¿no? Claro, pero también hay otro régimen legal que es el régimen que se adopta, pues un régimen internacional que se adopta en el 81, que es el ISBN, ¿no? El registro. Eso las películas no lo tienen. Que uno cuando dice, bueno, a buscar material bibliográfico, uno tiene allí un registro de las publicaciones. El material filmográfico no lo tiene. Entonces ahí también hay cuestiones más complejas, cuando uno pone la comparación, no el libro con el film. Y además, porque además la tarea de la SINAIN no es solo películas, ¿no? O sea, es todo lo que implica imagen en movimiento, lo dice muy bien además el decreto reglamentario, ¿no? Cuando define acervo audiovisual, ¿no? Todas las imágenes en movimiento, en soportes creados o por crear, ¿no? Bueno, yo el cine está cumpliendo un poco la función, ¿no? Porque tiene archivos de todo tipo, ¿no? De noticiero, publicidad. Sí, bueno, adhiero a lo que dijo Cintia. Obviamente estamos todos muy contentos de que esto suceda. ¿Qué perspectiva real ves, digamos? Porque en el medio de todo esto yo escuché que siguen tirando, digamos que se siguen llamando por teléfono, mirá que tiraron tantos archivos audiovisuales, vayamos a rescatar caseramente, digamos, instituciones estatales. Entonces digo, hay también no solo una urgencia en el sentido de que las películas se están deteriorando, sino en el sentido de que, bueno, la no cultura archivística que tenemos en la Argentina, diría que a veces peor. Entonces, ¿qué perspectiva real ves de cumplimiento, digamos? ¿En cuánto tiempo, no te digo que digas 3 meses, 4 meses, pero en cuánto tiempo pensás que esto puede ser una realidad? Porque la sensación que yo tengo, o sea, yo vengo siguiendo SINAIN, bueno, nos conocemos desde el principio y veo que hay un avance importante en estos últimos años. Pero la verdad es que SINAIN en un punto no existe, en el sentido de no tiene espacio. Siempre el tema del espacio es una cosa que la venimos pateando. Las películas que están en el Museo del Cine, las del Fondo Nacional de las Artes que están en el Museo del Cine, yo las vi, están en el piso. Digo, ¿cuándo vamos a tener cuándo esto va a ser medianamente realidad? Ni siquiera, no estoy hablando de la Cinemateca de San Pablo, ¿sí? Estoy hablando de algo, de un algo. Y eso te pregunto, si podemos pensar una cosa más o menos concreta de aquí a no sé cuántos años vamos a tener una realidad. Es compleja responder la pregunta porque como que tiene varias aristas también la respuesta, digamos. Por un lado, con respecto a lo primero que señalaste, a mí como delegado organizador me llegó una sola denuncia de que se estaban tirando material fílmico como
recibimos esa denuncia, actuamos bueno, de hecho, participó parte de esa, no porque haya hecho la denuncia, sino porque participó de que la denuncia llegara, básicamente. Y realizamos, obviamente, la comunicación legal correspondiente y se trabajó en eso, y estamos además siguiendo muy de cerca lo que está sucediendo, particularmente con el desalojo de un laboratorio que cerró. ¿Sí? No me llegó ninguna otra denuncia. Después, si querés, me comentás cuáles son las otras situaciones, incluso los organismos estatales, lo cual es más terrible, si es así. En cuanto a la realidad, cuando uno dice, bueno, el espacio, ¿no? El espacio lo tuvimos muy poco tiempo, pero tampoco eso hizo finalmente a que ese espacio, ¿no? Fuera finalmente el definitivo, ¿no? Yo creo que lo importante es enfocarnos en las películas, ¿no? Enfocarnos en que las películas estén en condiciones, en bóvedas provisorias, va a ser así. De hecho, cuando habíamos tomado posesión del predio del Cinecolor, iban a ser también bóvedas provisorias. Yo en lo que estoy trabajando ahora, en el programa ejecutivo, para poder acondicionar las bóvedas del depósito actual y transformarlo en bóvedas propiamente dichas, era el mismo programa ejecutivo que iba a realizar en el predio de Olivos, porque tampoco Olivos tenía bóvedas de guardado de material. Tenía una serie, digamos, de condiciones edilicias que eran muy propicias para el guardado de material, y además tenía un laboratorio fílmico, fotoquímico, que servía a los fines de las tareas de una cinemateca. Pero de nuevo, así como tuvimos ese espacio, el punto, digamos, del espacio, ¿no? Porque uno cuando dice, bueno, la CINAIN la tiene que identificar como un espacio determinado. Para mí es más importante, y es mi tarea además, que se ponga en funcionamiento la CINAIN. En los espacios que, incluso cumpliendo la ley, serán provisorios. El depósito de Ensenada, porque también, uno dice, bueno, el depósito de Ensenada, ¿es el edificio que yo hubiera elegido? No. ¿Qué costo tiene trasladar todas esas películas a otro lugar alquilado? Que era incluso lo que se iba a producir cuando se pensaba en Olivos, en la anterior gestión de la Institución Nacional de Cine. También, digamos, es muy complejo, al mismo tiempo porque corren riesgos los materiales. Una vez que uno mueve el material, corre riesgos el material. Entonces, acondicionemos ese lugar por una serie de cuestiones, de gestión, etc. Acondicionemos ese lugar, mejoremos las condiciones, cambiemos el nitratos. Esto es algo que estamos tratando de resolver en inmediato. Todo es bueno, en 3 meses a veces es para que se mueva un expediente, ¿no? Saben que se dedica a la gestión muchas veces en este tipo, digamos, además de actividad, donde cuando llega un expediente nadie entiende qué es lo que está dentro del expediente, porque claro, nadie conoce el tema. Entonces ese es el otro problema, ¿no? Es un problema de doble índole. Es un problema de que, bueno, si uno explica, ¿y esto qué es? ¿No? Y uno está diciendo, bueno, son termigómetros. Pero no sé qué es. Bueno, para medir la temperatura, la humedad, se requiere de tenerlos para poder ver. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Que a veces se producen en la gestión, tienen demoras propias de la gestión. Entonces, hay un punto que yo te puedo responder en el sentido de que la idea es que este año terminemos con bóvedas acondicionadas, con el nitrato en bóvedas de seguridad y con un sistema de catalogación, ¿no? Esa es la idea de este año. No el edificio definitivo, el edificio definitivo va a llevar mucho tiempo. Voy a citar 2 ejemplos, pero no para compararnos, sino simplemente para que entendamos, para que tengamos como referencia, porque a veces, ¿no? Por ahí, como somos argentinos, los argentinos además somos un poco, nos castigamos también un poco, ¿no? Tardamos 20 años, ¿no? Empezar a poner en funcionamiento la CINAIN. La Academia de Hollywood está recién el año que viene abriendo su museo de cine y tardó 25 años. La Academia de Hollywood, ¿no? En Los Ángeles. La Filmoteca Española tardó 15 años en tener su bóveda de conservación definitiva. Esto no es para excusarnos, digamos, no es una excusa de ningún tipo, simplemente es lo que necesitamos es que las películas estén en condiciones. Si vamos a esperar al edificio ideal, vamos a seguir poniendo en riesgo las películas. Esta fue un poco la estrategia de gestión que también tuve desde un comienzo y es un poco la filosofía de gestión, ¿no?
empezar a hacer funcionar las cosas antes de que esté el edificio definitivo, que digamos, bueno, la ciudadanía está constituida con todas las letras de ley, ¿no? Me parece que Clara apuntaba también a otras cosas un poco más generales y muy difíciles de solución, ¿no? Es decir, en lo que decís de Hollywood, en Estados Unidos la idea de archivos, porque hay una idea muy imperial del archivo, es algo que hay un concepto general de que esos archivos tienen que estar, que llevan un gasto muy grande y un tipo de mantenimiento que es una inversión. Y nosotros realmente en Argentina falta esa conciencia, no solo en la sociedad civil, sino en el propio Estado, ¿no? En los funcionarios, que muchas veces no entienden, y por eso yo decía la cuestión del presupuesto clave, ¿no? Porque una cosa es sí, va a haber presupuesto, y después hay que poner y decir, bueno, hasta qué punto esto vale la pena poner la plata ahí, ¿no? Y eso vale la pena, en realidad tiene que ver con una conciencia social. Esto es un tema muy amplio, digamos, que no sé qué estamos hablando acá, pero hace a un clima en el que estos proyectos tengan más o menos facilidades, ¿no? Sí, pero por eso es más complejo, porque tiene que ver con una cultura, sí, ¿no? Entonces ahí es donde no es solo digamos, una puerta para la cual vos puedas entrar y dejar un material fílmico. ¿Cómo haces? Supongamos que la CINAIN esté en su edificio. Mismo Brasil con el imperio del siglo XIX también tiene una tradición archivística increíble, digamos, no es casual que tenga esa materia que tiene, porque es un país que también tiene todos los manuscritos de los escritores, digamos, los manuscritos de los escritores argentinos están todos en Estados Unidos. Sí, Argentina tuvo esa tradición, lo que pasa es que la perdió, ¿no? También, con Argentina muchas veces hace cosas pero las destruye, ¿no? Fue el archivo gráfico, ¿no? El archivo gráfico fue casi uno de los primeros archivos en conservar material audiovisual en el mundo, vamos a decirlo, ¿no? En los años 30, cuando en realidad se consolida la noción de archivo audiovisual, o empieza a consolidarse y sobre todo se toman cartas en el asunto porque se cree obviamente necesaria la conservación de las películas, cuando surge la FIAC, etc. Pero Argentina lo tuvo, lo que pasa que, bueno, sería también hablar un poco de Argentina, ¿no? Sí. Pero, obviamente, sí hay productores, directores, coleccionistas que están entregando materiales, ya no se hace publicidad de eso. Muchas de las tareas que yo estoy haciendo son poco publicitables, ¿no? Un procedimiento, un reglamento, es para el funcionamiento interno. Mi tarea es de organizar la CINAIN. Para que funcione la CINAIN necesita tener algunos procedimientos que hacen a la organización del trabajo. Por ahí no son publicitables, y la verdad que a mí me interesa más que funcionen las cosas que hacer publicidad, básicamente, ¿no? Quizás no se conoce, muchos productores han entregado sus materiales de forma voluntaria o sus negativos. Pablo Trapero entregó todos sus materiales. Cinepress está aquí cerca, en la provincia de Córdoba. También estamos en tratativas porque querían entregar el material, pero mi idea es que eso continúe formando parte de un archivo de la provincia. Me parece que sería valioso que ese archivo, que además documenta la gran parte de lo que sucede en la provincia, funcionara también en la provincia, ¿no? Que esa es la tarea que vendrá después, ¿no? Los archivos provinciales, las leyes de cine en las provincias que contemplan también estaciones de cinemateca. Esto es algo que también está sucediendo. Es una tarea, muy grande. Por eso digo, son distintas cosas, distintos pasos, no hay un único paso. No es el edificio o es una cosa, ¿no? La diplomatura va a desbordar por un lado, las campañas que vamos a hacer por otro, la difusión hay una serie, digamos, de cuestiones que van a ir desbordando por varios lados. Lo que sí es significativo es el grado de interés que se han manifestado en las distintas actividades que hemos realizado. Eso es llamativo, ¿no? Hay mucho interés. Sí, bueno, estamos hablando de un archivo que, a diferencia de otros archivos, pues tiene muchas implicaciones que derivan de los propios soportes, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención que cuando estamos hablando de archivos fílmicos o audiovisuales siempre se ponen por delante temas de preservación, conservación, sobre todo programación y difusión, ¿no? Y quizá en un segundo nivel, por ahí asoman a veces más, a veces menos, pues las necesidades de catalogación, que ya salieron un poquito, no sé si podríamos ampliar un poquito más, finalmente porque estamos frente a un evento en el que muchas personas nos dedicamos a la investigación audiovisual, ¿no? O con materiales audiovisuales y fílmicos. Entonces, ¿qué más nos podrías ampliar desde las necesidades de la investigación, que probablemente tienen que ver más con este mundo de la catalogación y la documentación y el acceso, que esto es otro problema muy grande frente a este tipo de documentación, a diferencia de otros archivos, ¿no? El acceso a los materiales, que
pues en los últimos 20, 15 años ha cambiado drásticamente también en las latitudes. No sé si podrías ampliar un poco más frente a las necesidades de investigación, cómo se piensa esta nueva idea de cinemateca. Sí, ahí aparecen varias cuestiones. Primero, cuando yo digo preservación, y es como entiendo la preservación audiovisual, engloba todo, como lo dije, engloba todo el proceso. O sea, está contemplado el acceso, que incluso el acceso es quizás la pata más importante. Digamos, ¿para qué conservamos si no se va a tener acceso? El acceso es el fin en sí mismo, si se quiere, de una cinemateca, ¿no? La difusión, el acceso, hablamos de los usos del archivo, los distintos usos, porque también no solo el uso de un investigador que se dedica a la investigación científica, sino también los investigadores que trabajan, en muchos casos, en documentales, por ejemplo, ¿no? Que utilizan imagen en archivo o en películas que trabajan en registro de fan footage, ¿no? Y que requieren justamente de tener un acceso a las películas, primero unificado, en segundo lugar indexado, vamos a decir, por llamarlo de alguna manera, o sea, que uno pueda buscar por palabras clave. Esa es la facilidad que tendría que tener la cinemateca con respecto al usuario, a quien usa el archivo. La catalogación obviamente también es necesaria para saber qué tenemos. Tenemos que tener un catálogo. Te preguntan en el exterior cuál es la cantidad de films que ha producido la Argentina y no sabemos qué responderla, porque no sabemos. No sabemos cuál es la cantidad de películas que produce la Argentina. En algunos casos esas películas están perdidas y aún así hay elementos que uno pudiera también tomar en base a la investigación, pero que tendrían que estar catalogados en base a esa película. Hago la referencia, porque trabajamos en un libro, no en el mismo artículo, pero sí el artículo de Gonzalo Aguilar, en el libro Las relaciones entre España y Argentina, el libro que publicó el Centro Cultural de España, donde Gonzalo trabajó sobre una película perdida, o que se cree perdida, que es Tararira, de Fondán, en donde en el artículo Gonzalo, me acabo de acordar, ¿no? Gonzalo va haciendo casi, trabaja sobre la película, pero la película no la pudo ver, entonces trabaja con los materiales que quedaron. Ahora, si esos materiales no son catalogados en base, ¿no?, a una gestión de la colección, que uno, voy a trabajar sobre Tararira, a ver qué es lo que hay. El trabajo que debes haber hecho Gonzalo de investigación debe haber sido bastante complejo. Bueno, ¿dónde voy a buscar esos materiales? Perfecto, no está ese material en la CINAIN, pero está en el Museo del Cine, pero a mí ese catálogo me permita saber que está en la CINAIN, que está en el Museo del Cine. Un poco la experiencia, quizás interesante, la experiencia de la biblioteca. ¿El Museo del Cine qué catálogo usa? Es un catálogo creo que desarrolló el gobierno de la ciudad en un momento para los cruceros. Ah, sí, que bastante malo. No es que sea malo, unifica cosas que no tienen nada que ver, que son... Trata... Y no hay acceso a ese catálogo. Sí, es una es algo muy complicado, sí. Pero al mismo tiempo trata el documento audiovisual como si fuese un objeto de un museo paleontológico. Sí, como si fuese el Museo de Folclore, el Museo de la Ciudad. Y el audiovisual tiene esto, obviamente, los distintos campos, eso depende también porque hay distintas vertientes, también distintas empresas que han desarrollado software con respecto a esto, pero los distintos campos que también son necesarios para poder identificar los materiales audiovisuales son muy diferentes a los campos que se utilizan para otros objetos patrimoniales, ¿no?, que tienen carácter patrimonial. Este es el punto, por eso la referencia es el estándar de la FIAF, ¿no? Porque además el estándar de la FIAF nos va a permitir comunicarnos con otras cinematecas, ¿no? Me refiero a cruzar datos, poder generar un catálogo común, ¿no? Estamos quizás en una etapa, digamos, de los archivos audiovisuales que también han cambiado las cabezas de quienes están a cargo de los archivos, ¿no? La cabeza del coleccionista que guardaba el dato y no lo compartía, eso cada vez más está siendo algo que está quedando en un pasado, ¿no? Hay nuevas generaciones que están haciéndose cargo de los archivos y muy generosamente hasta incluso investigadores que han estado trabajando durante 20 años, por ejemplo Camille Bloch, que es una investigadora que forma parte de la Comisión Técnica de la FIAF, que ha hecho un trabajo de investigación enorme en todo lo que tiene que ver con el secreto industrial de las marcas marginales del fílmico, para poder identificar las películas fílmicas, años, tiraje, etc. Que lo comparte muy a menudo, ¿no? Comparte esa información que podría ser una información que podría guardarse y capitalizar, ¿no? Así como el trabajo de Camille, entre otros archivos, la idea de compartir la información, ¿no?, de dar el acceso a la información. Esto creo que es también yo diría una perspectiva ética nueva también de los archivos, ¿no?, y que creo que también va
va a cambiar de alguna manera el estado, ¿no?, de la cuestión de la catalogación. Y este sistema de catalogación, pero estamos trabajando en un comité de archivos que creamos el año pasado, donde está el Archivo General de la Nación, el Museo del Cine, el Archivo Histórico de Canal 7 y la Mediateca de la Biblioteca Nacional. ¿Sí? Estamos trabajando allí en un trabajo que sentamos a la mesa porque el día de mañana ese catálogo, esa catalogación va a ser usada también por esas instituciones. Entonces sí es necesario hacer un trabajo de mesa, ¿no?, con respecto a la catalogación. Después, digo, también en cuestiones de acceso, esto, el desarrollo que tenga la CINAIN, el acceso necesariamente siempre va a ser digital, ¿no? Es decir, de aquí en adelante. Cada vez más se van a tocar los originales, o tiende a tocarse menos los originales. El acceso digital será por terminales de consulta, y esto habrá que verlo como sucede en otras partes del mundo, ¿no? No estoy diciendo nada que no suceda, no sé, en el Fórum de Image de Francia, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que irá paso a paso la Cinemateca trabajando, ¿no? Porque si bien uno puede decir, bueno, una sede va a estar en la provincia o en el Gran Buenos Aires, eso no quita que en el centro de la ciudad haya también de consulta. Esto lo pienso, no lo voy a hacer yo, más adelante, pero todo va camino a eso, ¿no? Incluso el acceso online, el acceso por medio de internet. Como uno hoy ingresa a la Biblioteca Nacional, a la página de la Biblioteca Nacional y puede saber si tiene o no tiene un recurso bibliográfico, ¿no? Eso debería suceder también con la CINAIN. Algo de eso estamos trabajando con algunos registros que hay, o bases de datos que hay. Incluso con la misma Adrián estamos trabajando en eso porque la idea es que de alguna manera los datos que ya están los pongamos a disposición. ¿Sí? Es decir, hay algo que no quiero esperar. Si esperamos, de vuelta, no va a suceder. Si quiero esperar los datos que estén, bueno, publicarlos, hacerlos públicos, ¿no? Porque además la misión de la CINAIN es que todo sea público. ¿Tienen página ya o una página? Hay una página donde hay información institucional y particularmente algunas cuestiones que van desarrollándose, la normativa, la reglamentación esta declarada del depósito legal está en la página web. Bueno, la inscripción a través de la página web también, la diplomatura se hizo a través de la web. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tengo una consulta. El archivo Prisma, el archivo de la serie federal FDA, el de Bacua, que en un momento estaban disponibles y que ahora todo el tiempo las páginas están en construcción. ¿Corresponden a tu gestión? ¿Están dentro de tu área? No, ¿Se tiene contemplado? Eso está a cargo de un área de Radio y Televisión Argentina, y además no tienen todo el archivo de Canal 7, ¿no? Eso los que conozcan el archivo de Canal 7, ¿no?, que divide en oficial, lo que es artístico, bueno, es una parte del archivo. Eso se puso a disposición de manera online en la gestión de Javier Trimboli. Hubo un cambio de gestión, nos está a cargo de Eugenia Izquierdo y no te sabría explicar muy bien por qué fue la decisión de que no estuviese más online. Por lo que leí en una nota en un diario de gran tirada, por decirlo, lo que informaba era que tenía que ver con cuestiones de derecho a autor. Por eso no tenía discusión, pero no te sé decir. También, sí. Pero también pasa con el material de Bacua, TDA. Sería usar el mismo mecanismo para bloquear el acceso de quienes usamos esos archivos a ese material. No, ya tampoco no lo seguí mucho el tema, porque no tengo vínculo, esto porque tengo vínculo con la gente del archivo de Canal 7 y sé que, bueno, yo le pregunté, estaba de vacaciones, estaba de licencia, porque había sido madre de Eugenia, no tuvimos tiempo de hablar, pero no me compete a mí, no es algo que esté dentro, de hecho no está ni siquiera dentro de la órbita del Ministerio de Cultura, eso está dentro del sistema de medios públicos, ¿sí?, donde depende. Además RTA es una sociedad del Estado también, pero no me compete a mí, ¿no? Es el archivo como si fuese el archivo, ¿no?, el INA, que también nos leen en Francia. ¿Y qué pasa, Fernando, con Acceder? Que también es otra cosa que nos preocupa hace mucho. Hace mucho, pero eso hace un montón que está debajo. Pero nunca se habló y en algún momento en la SAECA se habló de armar algún territorio o algo, porque ese era un trabajo que ya estaba hecho y también de un momento a otro desapareció. Y la gente del Museo del Cine sostiene que ellos todavía tienen acceso
respuestas a esas preguntas, pero justo no, además no sería pertinente que responda porque no son de mi competencia. No, pero esto es lo que decía claro, digamos, ¿no? Que tiene que ser tiene que haber mecanismos institucionales de acceso y preservación que sean compartidos. Entonces, tener lo que está haciendo la Bardi, que es un desastre, necesita lo que vos decías, todo y de repente tenés que tener qué tipo de carta tenés vos para decir, bueno, esto no, es decir, lo que vos decías, Gonzalo, que el libro de Asaika estaba desactualizado. En un punto está desactualizado, pero en un punto estamos igual. Claro, en el sentido de que no tenemos acceso a nada, no sabemos qué películas hay en el Museo de Cine y no se puede averiguar qué películas hay en el Museo de Cine. Y si vos querés algún archivo del Museo de Cine, tenés que ir ahí, aunque vivas en Jujuy. Y todo lo demás sigue igual. Es como el acceso real no existe. Por un poco el Archivo de la Nación, algunos organismos mejoraron en relación a lo que eran antes. El Archivo General de la Nación. Se mejoró todo. El Museo del Cine realmente es una pena. Pero por ejemplo, lo del Vacua, digamos, todas los audiovisuales federales, todo lo de la TDA, todo lo de lo que Trimble le había puesto, desapareció. Ya no hay más, ni siquiera donde preguntar. Bueno, eso, perdón. ¿Qué más? No escuché lo último. Que no hay acceso. Sí, es que es el síntoma. Claro, quizás no tiene que ver con la CNI, pero ya que es una mesa No, bueno, archivo, es que podemos pensar algo en conjunto como para... Sí, pero bueno. ¿no? que claramente, justamente, digamos, esa mesa de trabajo que hemos iniciado con los otros archivos, no el caso de Vacua y la serie de televisión, porque eso, sin embargo, hay un área dentro del instituto que yo estuve también trabajando con ellos, porque también esto también forma parte del archivo de la CINAIN. Entonces todas las series que de alguna manera se produjeron, que pasaron por el Inca, las series de TDA, etcétera, también deberían ser trasladadas a la CINAIN. No sé si son todas, eso es algo que todavía no lo sé, porque me tienen que dar el listado también de todo el material que ellos tienen. Pero sí, con los otros archivos, sí, esa mesa de trabajo tiene que ver justamente para esto, ¿no? Para incluso compartir recursos. Muchas veces te encontrás con que están gastando dinero en lo mismo que está gastando el de al lado. Y la verdad que ante la ausencia de recursos, muchas veces o la necesidad de recursos cada vez más abultados, porque las colecciones siguen aumentando, ¿no? Es decir, el paso del tiempo lo que hace es que las colecciones aumenten. Lo que quiere decir es que el flujo de trabajo cada vez es mayor y por tanto se requiere más presupuesto, ¿no? En eso estamos trabajando, ¿no? Ahora, el problema es, de nuevo, yo tampoco puedo decirlo al museo o a otro organismo, puedo exigir que ponga a disposición. Ahora sí le puedo pedir que comparta su información, pero para poder compartir información también, ¿cómo hacemos para cruzar los datos? Perdón. Habría que ver esto con Rafa y con gente que sabe de la parte jurídica, qué posibilidades tener reales de intervenir en ese tipo de cuestiones, dado que son imágenes a disposición públicas y que estuvieron en internet. O sea, yo ahí en ese sentido, sobre todo en la máquina estatal, me parece que buscar ese tipo de coartadas jurídicas. Sí, bueno, no es necesario, uno llega... No, ya sé, digo, pero el caso que dicen ahí sería interesante poner como relieve. No es necesario, digo, porque hay voluntad. Entonces, esto es algo que empezamos a trabajar en diciembre del año pasado. Lo que pasa es que, Fernando, no podemos aumentar la voluntad. Ese es el tema, es como el Lombardi, y Lombardi se le ocurre que no, Bueno, eso que tiene que Lombardi haga más, ¿viste? Entonces, hay un delito formar parte de una mesa de trabajo que tiene como fines el compartir información. Pero justamente el tema me parece que pasa por tener una estructura que de alguna manera yo creo que está. Yo creo que a veces no conocemos bien los sobreimpuestos de la ley para decir, bueno, que esto se haga de otra manera, ¿no? No sé, claro. No, que yo creo que hay una tradición digamos, de cultura, una tradición de ocultar información en todas estas instituciones que estamos nombrando,
Por ejemplo, en el Museo del Cine hay una colección de DVDs, ¿sí? De películas argentinas. Nunca he logrado que me expliquen por qué los títulos esos no están en internet. O sea, ¿por qué yo no puedo acceder a qué colección de DVDs? Ni siquiera estoy hablando de películas, estoy hablando de copias. ¿Por qué? De alguna manera hay una tradición cultural de no dar acceso. Incluso en el Museo de Cine, cuando Paula Felidier es promotora del acceso. Entonces digo, quizá una de las cosas, no sé, una propuesta, dar ideas, bueno, una idea para Sinaín es romper esa tradición cultural, ¿no? No hace falta, una de las cosas que dicen en el Museo de Cine es, no damos acceso porque nosotros no tenemos listados completos. A nosotros no nos hacen falta listados completos. Nosotros queremos listados incompletos. Claro, quiero un listado. Entonces digo, a lo mejor... Sí, a lo mejor Sinaín puede romper esa tradición en esa mesa que vos decís que está armada, romper esa tradición de no les demos nada, ¿no? Porque esa es la sensación que tenemos los investigadores, ¿no? En el Museo del Cine, en el nuevo edificio, ese que está el depósito, vos llegás y no es que el lugar que te sentás, viene un bibliotecario, te pregunta y uno está... No, tenés que pasar por los pasadizos, donde siempre nunca te puedes equivocar y caer en cualquier lugar, viste que es muy complicado. Y después llegas a un lugar que hay que estar parado con... Pero además tengo que vivir en Buenos Aires, digamos, sí, para ir. Porque yo pregunté, llamé por teléfono y dije, perdón, hay cortos de... ¿Ustedes tienen? Ni siquiera los pido, quiero saber si tienen cortos de YPF en el Museo del Cine. Ah, tiene que venir. ¿Cómo tengo que ir? Bueno, entonces no solo tengo que ir, tengo que sentarme en una computadora del año no sé qué y fijarme en un programa que está mezclado con otro programa, una cosa china. Digo, no sé si es tan difícil eso o hay una cultura en las instituciones de que aunque la voluntad sea dar acceso, termina no dando acceso. Entonces digo, bueno, a lo mejor hay que romper eso de alguna manera incompleta. Claro. Y decir... de las personas, porque en el caso de ciertas colecciones que están bajo cierto nombre, ellos administran si te lo dan, si quieren dártelo o no. Vos sabés que es publicidad esta persona y él te va a decir si sí o no, y si tenés que hacerlo, tenés que más o menos hacerlo antes de hacer un monumento de un material que en realidad podría ser que es público, digamos, ¿no? Que es público. Es público, pero no es público. No estoy de acuerdo con vos. Entonces digo, por ahí una de las cosas tan importantes como tener una bóveda es tener un listado público, ponerlo en algún lugar en internet y que diga, Sinaín tiene a su cargo 14.000 películas y poner un listado incompleto. Pero realmente yo creo que cambiaría incluso nuestro humor, en el sentido de decir, bueno, hay algo. No es que tengo que ser amiga de alguien, vivir en Buenos Aires, no sé, tener un nombre reconocido. No, miro en internet y veo que hay, digamos, el catálogo de la biblioteca de la NERC, ¿no? Veo lo que hay. Sí. Por eso la experiencia también de la biblioteca es, si no tiene ese volumen, vos podés saber si lo tiene una biblioteca de la región. Y hacen el intercambio también para que vos puedas acceder a ese material en la biblioteca. Eso es ejemplar, ¿no? Sí, cuando hablamos de compartir, pero ¿cómo haces para compartir información? Bueno, por eso trabajaron en bibliófilo, juntándose, reuniéndose, un trabajo largo, ¿no? Sí, la idea es, obviamente, romper esa tradición y intereses, aunque sea de manera incompleta, el archivo que tiene el Inca, el archivo de películas, con la información que tiene, ponerlo a disposición. Esto también porque, antes que nada, cuando me preguntaba Gonzalo cómo te presento, yo dije, bueno, soy investigador primero que nada, y de hecho me siento
siento tanta bronca muchas veces cuando uno trata de buscar materiales como los que están manifestando, porque a mí me dedico a la investigación. Ni hablar, no solo si está, ¿no? Bueno, ni en qué estado está, porque después sí está, pero después te das cuenta de que el material está en pésimo estado, que está incompleto, y que esa información tampoco está puesta a disposición, ¿no? Y dice, bueno, no, pero eso es, o información, no, esa película está perdida. Y eso es algo que ni siquiera está escrito en ningún lado, ¿no? Entonces, toda esa información es una información que mi idea es que al menos lo que puede estar a mi disposición y que yo puedo poner a disposición, mi idea es ponerlo online rápidamente. En eso estamos trabajando. Incluso pudiendo informar sobre el estado de conservación y en dónde está ubicada, ¿no? La película o el material visual, ¿no? En eso, quizás en abril tengamos algún anuncio con respecto a eso. Vamos, seguramente. Vamos a otra pregunta. Bueno, volviendo un poco a la realidad que lo comentábamos al principio, él habla del mal archivo, ¿no? Y de la relación de todo archivo que se constituye contra la pulsión de muerte, ¿no? Cuando habla del mal archivo tiene que ver con esa pulsión de muerte que de alguna manera el archivo intenta no suprimir, por eso no se puede suprimir, pero constituir algo, digamos, ¿no? Y un poco tomando las palabras claras, creo que estamos todos bastante sabemos que la tradición en Argentina ha estado mucho más cerca de la destrucción que la preservación. La verdad que espero que Fernando pueda menuda tarea, chicos. Cuando lo hermanos yo dije, tan joven, ¿no? Pero me pareció, porque también es una cosa medio gerontocrática esta cosa, ¿no? Yo pensé que iba a poner no a José Martínez Suárez, sino al tío José Martínez Suárez, para que se haga cargo, como es viejo seguramente va a saber mantener el archivo, ¿no? Como me imagino, en relación con la vejez. Pero no, si Sí, el humor negro. Y yo no, hay que tocar más tiempo. Sí, tenés varios años para hacer el... O sea, que de acá a unos 50 años nos encontramos para ver en qué trabajamos.